Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela y te invito a acompañarme en este viaje que realicé a través de los años buscando saber sobre cuestiones trascendentales como, no sé, por qué venimos a la vida, qué pasa después de que morimos, por qué tomamos por ciertos caminos y no por otros. Desde muy chica me apasionó la lectura, aunque no entendiera bien de qué trataban los libros que caían en mis manos, los leía. Así me fui encontrando con libros que obviamente no eran para mi edad, pero que quedaron en mi mente y sentaron las bases de mi forma de pensar, y después, por una búsqueda interna, seguí ampliando mi lectura sobre ciertos temas puntuales. Vamos a empezar con uno de los temas más apasionantes, la vida después de nuestra existencia en el plano físico. Para eso, vamos a empezar a repasar libros que son considerados clásicos y son como pilares en este tema de la reencarnación, de la vida más allá de la vida, y vamos a tocar libros de autores conocidos y no tanto, como Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss, Ian Stevenson, entre otros. Hoy vamos a empezar con Raymond Moody y su libro, Vida después de la vida, un libro que cayó en mis manos a los 7 u 8 años. ¿Qué podés entender a esa edad de lo que le pasa a un espíritu cuando sale del cuerpo? Bueno, no sé, pero bastante, porque el libro fue uno de los que me quedó grabado a fuego. Raymond Moody Jr., esto es información extraída de Wikipedia, nacido el 30 de junio de 1944, es un filósofo, psiquiatra, médico y autor estadounidense, más conocido por sus libros sobre el más allá y las experiencias cercanas a la muerte, o SM, un término que acuñó en 1975 en su libro superventas, La vida después de la vida. Su investigación pretende explorar qué sucede cuando una persona muere y ha publicado ampliamente sus puntos de vista sobre lo que él denomina psicología de la experiencia cercana a la muerte. Acá vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar qué son las SM o experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte como situaciones o fenómenos extracorpóreos que involucran a personas que están cerca de morir o personas que han tenido lo que se denomina muerte clínica, han muerto temporalmente y han vuelto a la vida por alguna razón. El significado de SM contempla no solamente a las personas hospitalizadas, sino también a quienes tienen estas experiencias fuera del ámbito hospitalario, así como a las personas que, aunque gocen de buena salud, sienten que van a morir. Las personas que atraviesan una SM alrededor del mundo describen varias etapas típicas de estas experiencias que se pueden resumir en las siguientes con variaciones, pero se pueden resumir en separación del cuerpo físico, viaje a través de un túnel, aparición de luz intensa, encuentro con amigos o familiares fallecidos, encuentro con seres místicos, revisión de la vida, emociones y sensaciones positivas y efectos y consecuencias de las SM. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han pasado también por cambios sustanciales en su modo de vida y dichos cambios han sido estudiados y sistematizados por distintos investigadores. Acá había hecho una transcripción un poquito más larga de un artículo, pero bueno, resumiendo el libro, encuentro que redunda en lo que decía esta síntesis que fue realizada por Diego Almao para el diario web 5 Noticias. La transcripción es breve, pero bueno, va mi reconocimiento para él. Pueden buscar la nota, que al pie también tiene enlaces a diferentes películas y reseñas de libros, y también relatos de personas que han atravesado experiencias cercanas a la muerte. Pero volvamos a enfocarnos en el libro de Moody. En la introducción nos anuncia que él no estuvo cerca de la muerte, pero aún así busca ser objetivo y que no está familiarizado con la bibliografía que ya había sobre el tema. Recordemos que este libro es del año 1975. Y si bien había gente que estaba investigando sobre el tema, no era algo tan reconocido y tan popular. Entonces, bueno, él tenía la intención de analizar toda esta información para cotejar los resultados con los de sus investigaciones. Explica que, obviamente, no es la intención del libro convencer a nadie de que lo que él dice es cierto, sino compartir las experiencias de las personas que le relataron
lo que habían vivido, dejando a criterio del lector las conclusiones sobre estas experiencias. Después lo vuelve a explicar por las dudas, para que quede claro de que él no quería convencer a nadie. No sé, toma lo que te sirve, lo que no te sirve, no lo tomes. Entonces empieza con un planteo acerca del fenómeno de la muerte. Arranca planteando sobre qué es la muerte, analiza el fenómeno de la muerte y plantea que es una pregunta que nos hace confrontar con nuestra propia mortalidad. Nos enfrenta a un tema tabú que generalmente evitamos, pero no podemos compartir la vivencia una vez que la atravesamos. O sea, ya está, nos morimos y no podemos volver para contar, generalmente. Entonces solamente la vivimos como espectadores, la vivimos de afuera. Según antiguas tradiciones, la muerte no es la aniquilación de la conciencia, sino que algún aspecto del ser sobrevive cuando el cuerpo físico deja de funcionar y acaba por destruirse. Este aspecto, llamado alma, psique, espíritu, ser o conciencia, pasa a otra esfera de existencia tras la muerte física. Moody menciona que conoció diversas personas que han pasado por SM y menciona la primera vez que escucha de estas experiencias de boca de un profesor de psiquiatría que estuvo muerto en 2 ocasiones, con 10 minutos de intervalo entre una y otra. Y después, cuando él era profesor, un alumno le pide que discutan sobre el tema de la inmortalidad y le cuenta sobre su abuela, que había muerto, entre comillas, durante una operación, y al despertar relata lo que vivió en ese lapso, coincidiendo en ambos una sucesión de acontecimientos comunes. Después de eso, empieza a recopilar información, le empiezan a mandar colegas, le empiezan a mandar información de casos de supervivencia a la muerte y lo empiezan a contactar con gente que ha tenido estas experiencias. Entonces hace un compilado de por lo menos 150 experiencias y él las divide en 3 grupos. En el primer grupo cataloga las experiencias de personas que resucitaron luego de ser declaradas clínicamente muertas. En el segundo grupo pone las experiencias de personas que en el curso de accidentes o enfermedades graves han estado muy cerca de la muerte física. En el tercero y último pone las experiencias de personas que al morir hablaban con otras personas que se encontraban presentes y ellas relataron el contenido de la experiencia de la muerte. Para hacer el libro, él se enfoca en los 2 primeros casos, los que resucitaron o los que han estado muy, muy cerca de la muerte física o la muerte clínica, como la conocemos, ¿no? Cuando Moody empieza a recopilar todos esos casos, reconoce por lo menos 15 elementos comunes en todas las SM, elementos separados y recurrentes entre el grupo de historias. Esta es una experiencia resumen que encierra todos los elementos que encontró en los casos reales. Un hombre está muriendo y cuando llega al punto de mayor agotamiento o dolor físico, oye que su doctor lo declara muerto. Comienza a escuchar un ruido desagradable, un zumbido chillón, y al mismo tiempo siente que se mueve rápidamente por un túnel largo y oscuro. A continuación se encuentra de repente fuera de su cuerpo físico, pero todavía en el entorno inmediato, viendo su cuerpo desde fuera como un espectador. Desde esa posición ventajosa observa un intento de resucitarlo y se encuentra en un estado de excitación nerviosa. Al rato se sosiega y empieza a acostumbrarse a su extraña condición. Se da cuenta de que sigue teniendo un cuerpo, aunque es de diferente naturaleza y tiene unos poderes distintos a los del cuerpo físico que ha dejado atrás. Enseguida empieza a ocurrir algo. Otros vienen a recibirlo y ayudarlo. Ve los espíritus de parientes y amigos que ya habían muerto y aparece ante él un espíritu amoroso y cordial que nunca antes había visto. Un ser luminoso. Este ser, sin utilizar el lenguaje, le pide que evalúe su vida y le ayude, mostrándole una panorámica instantánea de los acontecimientos más importantes. En determinado momento se encuentra aproximándose a una especie de barrera o frontera que parece representar el límite entre la vida terrena y la otra. Descubre que debe regresar a la tierra, que el momento de su muerte no ha llegado todavía. Se resiste, pues ha empezado a acostumbrarse a la experiencia de la otra vida y no quiere regresar. Está inundado de sentimientos de alegría, amor y paz. A pesar de su actitud, se reúne con su cuerpo físico y vive.
Trata posteriormente de hablar con los otros, pero le resulta problemático hacerlo, ya que no encuentra palabras humanas adecuadas para describir los episodios sobrenaturales. También tropieza con las burlas de los demás, por lo que deja de hablarles, pero la experiencia afecta profundamente a su existencia, sobre todo a sus ideas sobre la muerte y su relación con la vida. Esto es un modelo con los elementos comunes que Moody encontró en muchas historias. Sin embargo, aclara que no todos los casos son iguales, que no describen todos los elementos y que puede variar el orden, pero en general son los que mencionamos al principio. Inefabilidad, por ejemplo, refiere a que las personas no encuentran palabras humanas para expresar lo que vivieron. Se encuentran con la situación de no saber cómo explicar porque es tan grandioso lo que viven y es tan choqueante que no encuentran palabras para describirlo. Oír las noticias es otro de los elementos. Numerosos individuos afirman haber oído a los doctores o espectadores en el momento en que se los daba por muertos, en que se consideraba que estaban muertos, en que se vivencia la reanimación o detalles sobre el momento en que se están realizando procedimientos médicos sobre su cuerpo físico. Luego, la sensación de paz y quietud. Sienten el dolor de la herida o enfermedad y luego dejan de sentirlo, para pasar a sentir calor y sensaciones agradables, paz, alivio e incluso alegría. Otro de los elementos es el ruido. En muchos casos refieren a inusuales sensaciones auditivas que describen como un ruido, un zumbido o una vibración. En otros casos han sentido música del estilo de campanas, pero una de las acotaciones que hace Moody en ese aspecto es que a veces tiene que ver con la creencia religiosa del sujeto que le está contando la experiencia. El túnel oscuro. Junto con el ruido, algunos tienen la sensación de ser empujados rápidamente por un espacio oscuro que es expresado de diferente manera. Puede ser un espacio tipo túnel, puede ser un pozo, puede ser algún tipo de estado de transición entre una situación y la otra. El concepto es el mismo. Están a medio camino entre un lugar y otro. Luego, la sensación de estar fuera del cuerpo. Una vez que la persona pasa por el túnel, ve su cuerpo físico desde afuera, desde arriba, a un costado, como si fuera un espectador, variando en sus experiencias y sensaciones. Algunos contaron que sintieron desesperados deseos de volver a sus cuerpos, pero que no sabían cómo hacerlo. Otros sentían pena por cómo estaban sus cuerpos, mientras que otros no se reconocen porque a pesar de verse en fotos no entienden que pueden tener esa forma. Es decir, si bien comenta el caso de personas que que veían un cuerpo similar al de ellos, pero como se habían reconocido tanto tiempo en fotos, cuando veían la imagen 3D del cuerpo, no aceptaban que eran ellos. Respecto al cuerpo que adquieren después de salir del cuerpo físico, en un par de casos le manifestaron sentirse como conciencia pura, pero la mayoría afirma que en esa instancia se encuentran en un estado que les resulta muy difícil de definir, pero Moody generaliza como un cuerpo espiritual. Este cuerpo en algunos casos trata de comunicarse con los demás para avisar que en realidad sigue presente, aun cuando se haya producido la muerte física. Se da cuenta de que no lo ven ni lo oyen, puede atravesar los objetos físicos del entorno y no puede interactuar con las personas. También afirman que ese cuerpo carece de peso, describiendo una sensación de estar flotando. Otro de los elementos es el encuentro con otros. Algunas personas le contaron que mientras estaban muriendo se daban cuenta de la presencia de otros seres, que estaban allí para facilitarles la transición de la muerte o para avisarles que su momento de morir todavía no había llegado y que debían regresar a sus cuerpos físicos. Conocidos, amigos, familiares o guías espirituales que pueden o no tener forma similar, para llamarle de alguna manera, a la forma física que tendrían en vida. Obviamente los guías espirituales no conocemos su forma física, pero algunos sí podían tener la misma forma, otros no.
Un elemento común de la mayoría de los casos, cuenta Moody, que es el encuentro con una luz muy brillante, una luz que en un primer momento es débil, pero llega a tener un resplandor sobrenatural, de un brillo indescriptible. Los entrevistados cuentan que es un ser luminoso que tiene una personalidad definida y del que emanan amor y calidez hacia la persona que se está muriendo, que se sienten muy a gusto en su presencia. Su identificación varía también este elemento según la creencia religiosa del individuo que atraviesa la experiencia. Obviamente, para un cristiano puede presentarse como Jesús, como Dios, pero va a depender de la creencia de la persona, ¿no? Luego de la aparición, este ser comienza a comunicarse con la persona de manera telepática, pero no se produce en la lengua nativa del sujeto, es decir, no te va a venir a hablar en español, en inglés, sino que más bien es una comunicación de tipo telepática, pero en abstracto, ¿sí? Explican que luego de haber sido reanimados no lo pueden traducir en palabras humanas lo que les comunica. La mayoría han explicado que lo que les pregunta el ser no es para amenazarlos o condenarlos, sino en realidad es más un planteo como para hacer reflexionar a la persona sobre su vida, ya que sin importar la respuesta siguen sintiendo la aceptación y el amor total que proviene de ese ser luminoso. No es para juzgarlos, no es para castigarlos, sino para que pueda hacer una revisión de cómo venía su vida hasta ahora, de que explica que en algunos casos les ha preguntado si les parecía bien, qué les parecía y qué cambiarían, si pudieran cambiar algo. Eso obviamente no lo pregunta a un nivel verbal, sino telepático y en abstracción. A continuación de eso, explica que es la etapa que sigue es el momento en el que el ser que se le presenta le muestra a la persona una revisión panorámica de su vida, demostrando que este ser le pregunta por la vida, pero así todo conoce lo que hizo esta persona, pero la intención es provocar nuevamente la reflexión. Mientras que para unos la revisión se sucede con gran velocidad, otros no tienen noción del transcurso del orden temporal. El recuerdo es instantáneo, es un flash, pero pueden procesarlo con una mirada mental. Casi siempre se describe como una exhibición de imágenes mentales muy vívidas, muy reales, en colores vibrantes, tridimensionales e incluso, en algunos casos, imágenes móviles. A pesar de la rapidez, cada imagen es percibida y reconocida. Incluso las emociones asociadas con esas imágenes pueden ser experimentadas nuevamente a medida de que van pasando. Luego de esta revisión, llegan a la frontera o límite. En algunos casos cuentan que se han acercado a una manifestación simbólica de un límite que no pueden o no deben traspasar. Una masa de agua, niebla, una puerta física, una cerca. Entonces llegan, intentan traspasar eso, pero, dice, todas las personas entrevistadas han regresado en algún punto de la experiencia, pero en general se produjo en ellos un interesante cambio de actitud. Si bien al principio no quieren volver, se lamentan por el fallecimiento del propio cuerpo, pero al avanzar la experiencia no quieren regresar o se resisten a hacerlo, sobre todo los que experimentan la presencia del ser luminoso. En otros casos se sintieron felices de poder volver al cuerpo físico porque habían dejado sin cumplir alguna tarea importante. Si bien unos pasan por el proceso inverso que los llevó hasta allí, otros simplemente se durmieron o quedaron inconscientes y despertaron en sus cuerpos físicos. En los informes que recuerdan el regreso, la reentrada se hace a través de la cabeza. Luego de vivir la experiencia, llega el momento de hablar con los otros y contarle o explicarle a la persona qué fue lo que vivieron. Las personas que pasan por esta experiencia no dudan de su veracidad o de su importancia. Son personas que distinguen sueño de fantasía y de realidad. Pero a pesar de ser personas equilibradas en el momento, por lo menos hasta el momento en que el libro se escribió, estamos hablando de 1975, e incluso ahora, muchos mantuvieron silencio por creer que los considerarían locos o
o pasó que otros lo contaron, o sea, le confiesan a Moody que otros lo han contado y nadie les creyó, o sea, no le dieron credibilidad a lo que estaban planteando. Recordemos que el libro fue escrito en 1975. Si bien pasaron muchos años, todavía aún hay personas que no creen que esta posibilidad sea plausible. Todas las personas que tuvieron este tipo de experiencias indican que tuvieron efectos diversos, pero en general dicen que, sus vidas se habían ampliado, que se volvieron más reflexivos, que se empezaron a preocupar por cuestiones filosóficas fundamentales. Algunos inclusive han cambiado de actitud ante la vida física, tomándolo como un cambio positivo. En un pequeño número de casos, luego de la experiencia, han comenzado a adquirir o percibir facultades de intuición parapsíquicas, pero casi todos manifiestan la importancia de cultivar el amor hacia los demás y de buscar conocimientos. En muy poca proporción comentan que la experiencia los marcó de una forma negativa o les causó algún tipo de trauma o estrés. En general, la experiencia fue positiva y con efectos muy favorables. Por este motivo también adquirieron, y esto es otro de los elementos comunes de todas las experiencias, adquirieron nuevas visiones de la muerte. O sea, cambiaron la actitud que tenían hacia la muerte física y ya no le temen, aunque, ojo acá, ninguno de ellos busca activamente la muerte, sino que sienten que tienen tareas que realizar mientras estén físicamente vivos, como una segunda oportunidad. La idea central es que el estado de muerte ya no les resulta lúgubre, no les genera miedo. Esto es porque luego de la experiencia no dudan de la supervivencia a la muerte corporal. Luego, otro de los elementos comunes es el de las corroboraciones. Surge el planteo de si es posible adquirir alguna evidencia de la realidad de estas experiencias, y en bastantes casos la respuesta es afirmativa, ya que la descripción de los acontecimientos vistos desde fuera del cuerpo suele ser altamente comprobable. Algunos doctores inclusive quedaron desconcertados por la descripción que realizaron los pacientes acerca de procedimientos que se realizaron sobre el cuerpo mientras estaban técnicamente muertos. Esto es, cuando el paciente está viendo desde fuera del cuerpo qué le están haciendo técnicamente y le puede describir, como hay otro libro que también habla de casos de supervivencia a la muerte, donde explica la paciente que al doctor se le cae una lapicera y se la describe exactamente y describe el momento en el que sucede esto, cuando la persona ya estaba clínicamente muerta. Entonces, ¿cómo puede ser? De esta manera. Moody también hace una referencia a distintos paralelismos con textos antiguos, escritos esotéricos, menciona un par de párrafos de la Biblia, menciona el libro tibetano de los muertos, que detalla en realidad más que la Biblia inclusive, porque la Biblia hace algunas menciones tangenciales pero no algo directo. En realidad el libro tibetano de los muertos detalla el rito funerario para ayudar a la persona a realizar la transición entre el plano físico y el otro plano, y para ayudar a los que siguen vivos a tener pensamientos positivos principalmente para que no retengan el alma de la persona que está haciendo la transición al otro plano y pueda entrar en los planos posteriores a la muerte con una estructura mental adecuada y liberado de las preocupaciones corporales, para que la persona que fallece no se quede colgada, digámoslo de alguna manera, a las preocupaciones mundanas. Detalla los diferentes estadios que atraviesa el alma tras la muerte física y que se encuentran muy próximos al detalle que mencionamos recién, o sea, todos los elementos que describe Moody que le comentan las personas entrevistadas. En el capítulo 4 sobre cuestiones, se llama así el capítulo, cuestiones, Moody analiza dudas y objeciones que cuestionan las experiencias que le relataron. Si bien reconoce la poca cantidad de entrevistados que conforman la muestra, expone que en realidad es más común de lo que se cree el hecho de tener una experiencia cercana a la muerte. Defiende el hecho de que las personas le han contado historias veraces. Él cree realmente, por cómo ve en las entrevistas la emocionalidad y el nivel de compromiso que tienen las personas que le cuentan sus historias, él
siente que son historias veraces, dada la particularidad, aparte de la experiencia, el nivel de detalle y el impacto que tuvo en sus vidas. Otro de los indicadores es la similitud entre los elementos en todas las historias. Explica que, independientemente de las creencias religiosas, todos relatan circunstancias parecidas en todo el proceso de la experiencia. Sin embargo, aclara que ninguno de estos casos es indicativo de que se produzca la reencarnación, tema que hablaremos más adelante en el análisis de otros libros. Indica que hay diferentes explicaciones de este fenómeno. En primer lugar, tendríamos la explicación sobrenatural por la que el alma o lo que sea la esencia que sale del cuerpo sobrevive a la muerte física. Luego menciona causas naturales, o sea, situaciones naturales y científicas por las que se puede producir este fenómeno. Indica una razón farmacológica producida por las medicinas que se le dan al paciente en el momento del deceso, que pueden llegar a producir un estado mental engañoso y alucinatorio, generalmente bajo el efecto de la anestesia. En el momento en que una persona está hospitalizada, puede estar bajo los efectos de esas drogas y esas drogas producirle un estado alucinatorio. Aunque en realidad aclara que las personas no lo vivieron como haber estado en un estado de ensueño o alucinación bajo ningún concepto. Otra de las causas naturales sería la causa fisiológica por el hecho de tener poco oxígeno en el cerebro en el momento en que se producen estas experiencias, o una causa neurológica por irritación o inflamación en el cerebro. Otra de las explicaciones que da Moody es la explicación psicológica y dice que a pesar de que no está suficientemente avanzado el estudio de estos fenómenos, si se aísla a una persona con privación de sensaciones corporales, tiende a experimentar los fenómenos psicológicos mencionados anteriormente. Por otra parte, descarta que sean efecto de sueños, alucinaciones o engaños, dado que son personas que no son víctimas de psicosis, son gente normal y psicológicamente estable y pueden distinguir entre sueños y experiencias de la vigilia. Por último, Moody no quiere aventurarse a dar una conclusión para cerrar el libro, sino que aclara tanto al principio como al final que lo que él realizó no es un estudio científico, sino una recopilación de experiencias, y expresa que el resultado de todos esos informes es muy significativo. Aunque se trate de una consideración subjetiva, sugiere que los profesionales de distintos campos deberían buscar respuestas sobre este tema para ayudar al paciente moribundo a enfrentarse con la muerte y para aprender sobre lo que esas experiencias afectan el modo de vida de los supervivientes. El libro contiene además numerosos fragmentos de experiencias de los entrevistados que se omitieron, para no hacer demasiado extenso el resumen. Como les decía, la edición original es de 1975 y a pesar de que se han escrito muchos textos que amplían y complementan el trabajo de Moody, sigue siendo una referencia imprescindible al momento de abordar el tema de las experiencias cercanas a la muerte y lo que se produce cuando sucede la llamada muerte clínica, que luego se revierte. No habla desde una perspectiva religiosa, sino de los momentos objetivos que vivenciaron los entrevistados, de la similitud entre las experiencias y de la importancia de estos eventos en la vida de estas personas, que en su mayoría cambió la manera en que ellos afrontan su nueva oportunidad. Se puede cuestionar la validez de las afirmaciones de los entrevistados. De hecho, hay muchas personas que dicen no, que es una charlatanería, pero aparte cuestionan que no aplicó un método científico para analizar la información, pero lo que sí se puede asegurar es que sentó un precedente para las investigaciones que se realizaron después y popularizó los conceptos que volcó al describir las etapas de las experiencias cercanas a la muerte. Les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y próximamente estaremos presentando un nuevo capítulo, un nuevo libro para resumir, para saber de qué se trata y para ampliar nuestro conocimiento sobre todos estos temas. Muchas gracias, un saludo grande.